Buenas noches. En el día de hoy vamos a presentar un producto de investigación, el cual titula Análisis de la victimología y la justicia transicional en América Latina. Dentro de esta investigación, pues, se realizó en conjunto con diversos autores, entre los cuales se encuentra mi persona, quien les habla, Tania Marina Vaquero Suárez, la doctora Lisbeth Gaitán Matius, Daniel Arturo Jaime Velandia, Giancarlo Leal Orozco, donde se trabajó en cooperación y en cohesión diversas universidades como la Corporación Universitaria Americana, la Universidad Popular del Cesar y la Universidad del SINU Elías Bechara Zainún. Dentro de esta investigación, nosotros podemos decir que el fundamento principal es analizar la victimología y la justicia transicional en toda América Latina. De allí, pues, se deriva metodológicamente, pues, que es propio de las investigaciones cualitativas, donde dispone Hernández Sampieri y Mendoza 2018, un método hermenéutico, como indica Blanco 2018, y donde esta investigación acarrea unos resultados apoyados dentro de los referentes teóricos como Márquez 2011, Díaz 2006, Tapias 2015, entre otros autores del 2020 y 2019. Dichos autores lo que hacen es presentar, digamos, toda esta parte de la victimología como el estudio o la ciencia fáctica que establece toda la parte de estudio de la víctima, la calidad de víctima, la protección que brinda el derecho internacional de los derechos humanos a las víctimas dentro del mismo proceso de justicia transicional en los países de Latinoamérica para poder asegurar todo lo que son los derechos fundamentales, pero en sí lo que nos embarga o lo más fundamental es la protección que se le impregna a lo que son los derechos de la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, y por ello la importancia del estudio de la victimología y la justicia transicional, que se regula a través de la ley y la jurisprudencia en cuanto a la aplicación de los diferentes periodos temporales dentro de cada uno de los estados, atendiendo vulneraciones dentro de los sucesos que acontecieron dentro de los mismos países latinoamericanos, obviamente. Entonces, miren que de acuerdo a esta investigación, la importancia se da bajo el impacto de los términos que generan diversos estados en materia de los derechos humanos. Ese es un tema bastante polémico y bastante complejo por el reconocimiento de lo que son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y la protección que se le da a cada uno de ellos derivados de las mismas legislaciones internas e internacionales en los mismos estados latinoamericanos. Entonces, miren que allí lo que se hace es intervenir en un máximo número de estados donde se generan mayores infracciones en cuanto a los derechos humanos y al conflicto de carácter internacional que se puede presentar dentro de los diferentes organismos para poder intervenir en la mediación, el análisis del caso, la imposición de sanciones correspondientes pues a la infracción y al prejuicio que se le puede ocasionar a las diferentes personas para poder reparar integralmente a todas estas víctimas, como acontece dentro del mismo orden legislativo y legal. Entonces, miren que dentro del planteamiento del problema, nosotros podemos manifestar que la victimología es una ciencia que ha surgido bastante joven. Primeramente, pues se desprendió de la parte de criminología y ha tenido sus evoluciones tanto en el derecho penal, en el derecho constitucional y en diversos derechos procesales, donde esas mutaciones y esas transformaciones
han dado mucha importancia a este término, han ganado mucho espacio en las diferentes materias por los gobiernos de cada uno de los países que componen la delimitación geográfica de América Latina, y adicional, pues, se mira el daño directo que no le fue ocasionado directamente, sino a lo que se le puede ocasionar a las diferentes eh, a los diferentes miembros de la misma familia, puesto que se puede hablar de momentos aislados, zozobras, daños psicológicos, entre otras. Entonces, dentro de este planteamiento, nosotros podemos derivar la pregunta problema, la cual nos dice cuál es la importancia que trae consigo el análisis de la victimología y la justicia transicional en América Latina. Dentro de esta relevancia en este tema, podemos hallar que se desprenden unos conceptos que dan formas a lo que es la víctima y la justicia transicional en atención a la reparación integral de estas víctimas. Entonces, de allí se ve, pues, obviamente lo que son las mutaciones y las transformaciones que han traído consigo todo el proceso de globalización, interculturalización de la ciencia de la misma victimología, y que ha traído diferentes novedades dentro de este ámbito. Por ello, nosotros podemos ver dentro del mismo análisis de la victimología y la justicia transicional en América Latina que hubo, digamos, una presentación de los diferentes tipos y características de la ciencia. Y es allí donde se le atribuye, pues, obviamente, una clasificación bastante interesante, y se le presentan diferentes características a cada una de esos tipos de victimología. Adicionalmente, pues obviamente se hace también una revisión de lo que son las clases y niveles de víctimas que existen en América Latina. Dentro de ese encuadre, nosotros podemos mirar que Berenstein 2000 pues hace un extracto acerca de las víctimas, manifestando que encontramos 5 clases, en donde está la víctima culpable o precipitadora, la víctima parcialmente culpable, la víctima completamente inculpable, la víctima vindicativa y la víctima no vindicativa. Y posteriormente, pues dentro de ese contexto, en cuanto a los niveles de victimización, pues ya ahí sí habla sobre 3 niveles. Dentro de la primera, pues dice que obedece a lo que son las víctimas directas. En la segunda, pues ya no son víctimas directas, sino víctimas indirectas, y allí encuadran el marco de la familia. La familia, posteriormente, en algunos países, como en el nuestro, en Colombia, pasan a ser víctimas primarias. O sea, la familia ya deja de ser indirecta para convertirse en una víctima directa. Y por último se encuentra la terciaria, que va dirigida contra la comunidad en general. Entonces, el daño que se le presenta a toda la colectividad. Y por último, para tratar el tema de investigación, pues hablamos sobre la importancia de la justicia transicional en la victimología en América Latina. Dentro de este subtema, nosotros lo que vamos a hacer es la presentación de cada uno de los países más relevantes que dieron pie a unas situaciones bastante interesantes. Por supuesto, se encuentra Colombia, puesto que es un ejemplo en cuanto al tema de justicia transicional, es un referente internacional por todos esos momentos circunstanciales, por todo ese proceso de conflicto armado interno que hemos vivido durante muchísimos años, y donde se produjo diferentes intentos normativos de justicia transicional. Por último, pues la ley 1448 del 2010, en donde en 2011, perdón, en donde dice que es una ley que va dirigida completamente a las víctimas, y donde recoge todo en todos sus articulados la materialización de la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición de los hechos, tal como lo dice Benítez 2018, y que de igual forma se presentan las diferentes conductas que perturban a la sociedad colombiana,
y que de cierta manera debilitaron el tejido social de todo el territorio nacional, como lo manifiesta pues Hernández 2020 y Vaquero 2016. Dentro de los países de El Salvador y Guatemala, pues allí se vio que alcanzaron unos mecanismos en los procesos de paz por el conflicto y las negociaciones políticas. Y se instauraron unas amnistías que eran percibidas por diversos autores para poner fin a un escenario que no tenía vencedores ni vencidos. Eso ocasionó, pues, que predominara toda la parte del principio de soberanía, que no se establecieran mecanismos de rendición de cuentas a cargo de las élites políticas ni de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, pues ahí se puede ver que quedó como perfua toda esa parte de la justicia transicional. En Costa Rica, por su parte, fue protagonista al realizar la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en desarrollo a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969, donde le resaltaron los principios de verdad, justicia y los demás que hacen alusión pues a la justicia transicional. En Perú no fue posible una conciliación, muy a pesar de la terminación del conflicto armado, y en lo concerniente a la justicia transicional, no procedió a realizar muchas negociaciones que se dieron con algunos grupos armados, como sí ocurrió en el contraste del Estado colombiano. En el caso de Brasil y Chile, pues lo que se produjeron fueron reglas de Brasilia sobre el acceso de la justicia para las personas vulnerables. De igual forma, pues también se dio la protección de víctimas y testigos dentro de un documento aprobado en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministros Públicos. Y en México, por último, se presentaron lo que fueron los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en el caso de las violaciones de derechos humanos de los ciudadanos, donde ocurrieron muchos problemas de interior del Estado. Se manifestó una deficiencia del Estado de Derecho y de todo el ámbito democrático en el Estado. Por eso se puede concluir dentro que este proceso de justicia transicional dentro de la parte de victimología en América Latina es bastante interesante. Es muy interesante, puesto que da muchas nociones a nivel general, retroalimentaciones entre los mismos estados de lo que se pudo haber hecho, de lo que se hizo y de lo que no se hizo. ¿Ya? Entonces, eh, dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Feliz noche.